¿Alguna vez te has arrepentido de tomar una mala decisión? Imagínate ser uno de ellos. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de las peores decisiones en la historia. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las malas decisiones históricas. Aquellas que pusieron fin a un imperio, comenzaron una guerra o simplemente son tontas en retrospectiva. Intentamos centrarnos en decisiones militares para esta lista, así que excluimos entretenimiento, deportes y cosas que la gente no hizo, como no matar a Hitler, por ejemplo. Número 10. Gestión de Lyndon B. Johnson de la Guerra de Vietnam. Corre el año de 1963. Estados Unidos está en plena guerra brutal con Vietnam y su presidente acaba de ser asesinado. Entra en escena Lyndon B. Johnson, quien asumió el cargo de presidente un par de horas después del asesinato de John F. Kennedy. Para la guerra de Vietnam, Johnson aplica el refrán de "si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo", así que ignora constantemente las recomendaciones de los mandos militares. Las riendas no pasaron a manos mejor preparadas hasta que Nixon se volvió presidente del mundo libre, y así la presidencia se dio control sobre la lucha en Vietnam. Número 9. Línea Maginot. Cuando el partido nazi asumió el poder en Alemania, la amenaza de una guerra mundial cobró vida nuevamente. Esto preocupó a la gente de Europa, especialmente en Francia, ya que no querían luchar contra sus vecinos expansionistas una vez más. Los franceses construyeron una gran línea defensiva en su intento de evitar una invasión alemana y los enfrentamientos en las trincheras de la Gran Guerra. Sin embargo, esta no se extendió hasta las zonas boscosas de los Países Bajos, así que los nazis aprovecharon de esto y entraron a territorio francés. Aunque puede parecer un chiste en retrospectiva, este error no causó muchas risas en su momento. Número 8. El gran salto adelante de Mao. Asesinar a millones de tu propia gente siempre es una mala idea, pero eso fue lo que sucedió en China a mediados del siglo XX. En un intento de industrializar al país, los líderes comunistas intentaron instituir una demanda de cultivo que la gente no podía satisfacer. La hambruna causó millones de muertes a lo largo del país, sin embargo, el hambre no fue la única causa de muerte durante el gran salto adelante. También se reportaron casos de tortura y suicidios durante esos años. Es imposible determinar el número exacto de muertos, pero se estima que va de los 23 a los 25 millones de personas, y ningún tipo de progreso amerita un costo tan elevado. Número 7. Napoleón invade Rusia. Los franceses no pueden darse un respiro en esta lista. El gran ejército del pequeño cabo entró a Rusia con 680,000 soldados y con la intención de obtener una victoria rápida. Pero las fuerzas rusas se retiraron constantemente, como parte de la técnica de la tierra quemada. Los rusos quemaban aldeas para que el ejército francés no tuviera los recursos necesarios para abastecerse. Eventualmente llegó el invierno, y las fuerzas francesas pasaron hambre, hipotermia y eventualmente fueron derrotados. Fue una lección muy dura, de la que casi cada líder militar ha aprendido algo. Nunca subestimes a los factores ambientales cuando luches en suelo enemigo. Número 6. Los soviéticos invaden Afganistán. Ahora es turno de hablar de las malas decisiones de los rusos, o, en este caso, de los soviéticos. Su invasión a este país del Medio Oriente definitivamente no fue una victoria para ellos. Al querer proteger los intereses comunistas en el país, los soviéticos enviaron más de 100,000 soldados tras el asesinato del presidente del Partido Comunista Afgano. Sin embargo, debido a la naturaleza extranjera del modo de vida comunista, se levantó una resistencia afgana y musulmana con la ayuda económica de cierto país capitalista de Occidente, enemigo de los soviéticos. El conflicto provocó la muerte de 15,000 soldados soviéticos, la retirada soviética y una guerra civil en el país. Número 5. El derrocamiento de Mohammad Mossadegh en Irán.
De nuevo viajamos al Medio Oriente, pero esta vez quienes cometieron un error fueron los devotos del capitalismo. La misión era conocida como Ajax en Estados Unidos y como la Operación Boot en Reino Unido, pero el objetivo era el mismo: proteger los intereses petroleros de Occidente en Irán. ¿Y cómo? Derrocando al primer ministro e instalando una monarquía en sintonía con las demandas británicas y estadounidenses. La CIA incluso contrató a mafiosos locales para ocasionar disturbios. Lo que siguió fue la muerte y subyugación de muchos iraníes y un periodo de caos que eventualmente motivó la revolución iraní de 1979. Número 4. Hitler invade Rusia. Hay una frase que dice así: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y eso es exactamente lo que los nazis hicieron en 1941. A pesar de haber estudiado la primera invasión de Napoleón a Rusia como referencia, el intento de invasión nazi a la Unión Soviética resultó en una pérdida catastrófica de vidas, y muchos consideran que marcó la caída del Tercer Reich. Al igual que Napoleón, planearon conseguir una victoria rápida que jamás llegó. La Operación Barbarroja duró más de 5 meses y resultó en más de 5 millones de muertes. Número 3. George W. Bush invade Irak en 2003. Puedes pensar que fue motivada por las armas de destrucción masiva, o por los ataques del 9/11 o por la necesidad del petróleo, pero todos estamos de acuerdo en que este ataque al Medio Oriente dividió a los estadounidenses y fue devastador para Irak. Dio inicio a una guerra de más de 8 años que, en lugar de luchar contra el terrorismo, lo propagó, ya que notablemente dio lugar a ISIS. En Estados Unidos la gente estaba dividida. Una mitad de la población apoyaba la guerra y la otra mitad estaba muy en contra. Número 2. Enfurecer a Genghis Khan. Muchos hicieron enojar al Gran Khan durante su reinado del Imperio Mongol, pero ninguno lo hizo tan espectacularmente como Alauddin Muhammad II, Shah del Imperio Khorasmio. El resultado de enfurecer a Khan era la destrucción del imperio de Alauddin, pero ten en cuenta que esto no era necesario. Genghis quería la paz con el Shah, diciéndole: soy señor de las tierras del sol naciente mientras tú gobiernas las tierras del sol poniente. Concluyamos un tratado firme de amistad y paz. Pero el Shah se negó y mató a los emisarios mongoles. El resultado, como ya dijimos, fue menos favorable para el Shah. Esto demuestra que nunca hay que molestar a un mongol. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. Número 1. Los aliados imponen duras condiciones a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, el momento que definió la segunda mitad del siglo XX, el momento que provocó el levantamiento del fascismo, de los nazis y un terrible holocausto. Tras la Primera Guerra Mundial, los aliados tuvieron la tarea de castigar a los perdedores y vaya que lo hicieron. El factor más importante del tratado era que Alemania tenía que asumir toda la culpa de la guerra, por lo cual tendrían que desarmarse y pagar las reparaciones de los países afectados. Esto llevó al país europeo a la bancarrota y sentó las bases para una época bastante siniestra de la historia humana. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Dale un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.